Tenía 29 años cuando destruí a mi propia familia, y no me arrepiento ni un solo segundo. Todo comenzó con un mensaje de texto de mi abuela, excluyéndome de su fiesta de cumpleaños. Ella creía que se estaba deshaciendo de la nieta pobre y sin importancia. Lo que no sabía es que 3 semanas antes yo había ganado la lotería, $8 millones, y ya sabía exactamente qué hacer con ellos. Mientras ella servía champaña a sus invitados de alto nivel en el salón de eventos alquilado, yo estaba fletando 2 jets privados para llevar a toda la familia que ella había humillado hasta mi isla privada en el Caribe mexicano. 92 llamadas perdidas después, finalmente entendió la magnitud del error que había cometido. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El mensaje llegó un martes por la mañana, mientras yo aún estaba acostada en la cama de mi pequeño departamento, en un barrio sencillo de la Ciudad de México. Tenía la costumbre de revisar el celular antes de levantarme, y cuando vi el nombre de mi abuela Consuelo en la pantalla, sentí esa familiar opresión en el pecho. Ese tipo de cosas que sientes cuando sabes, incluso antes de leer, que la noticia no será buena. El mensaje era corto, directo, casi quirúrgico en su crueldad. Camila, vamos a mantener la fiesta de cumpleaños solo para la familia nuclear y los invitados de alto nivel de la ciudad. No es necesario que vengas. Lo entiendes, ¿verdad? Besos. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el ruido del ventilador de techo girando lentamente. Conozco a mi abuela desde que nací, obviamente, pero en ese momento sentí como si estuviera leyendo las palabras de una extraña. Alguien fría, calculadora, que sopesaba el valor de las personas como si pesara oro en una balanza. Respondí simplemente, «Ok», y dejé el celular a un lado. No lloré. No llamé a nadie presa del pánico. Simplemente me quedé acostada mirando el techo, dejando que ese mensaje se posara lentamente en el fondo de mi pecho, como una piedra hundiéndose en agua estancada. Necesito retroceder un poco en el tiempo para que entiendas lo que ese mensaje representaba en realidad. Mi abuela Consuelo siempre fue el tipo de mujer que confunde la riqueza con el valor humano. Creció pobre, igual que mi madre, igual que yo. Pero en algún momento de su vida, decidió que la única forma de borrar ese origen era rodearse de personas que tenían dinero de verdad, o que al menos aparentaban tenerlo. Entró a un club social exclusivo, empezó a frecuentar eventos de caridad donde las invitaciones costaban más que mi renta, y fue poco a poco construyendo una versión de sí misma que ella consideraba más presentable ante el mundo. El problema es que en esa nueva versión no había espacio para mí. Yo era la nieta que trabajaba como operadora en un call center, la que andaba en camión, la que compraba ropa de paca en el tianguis y llevaba su tupper con comida al trabajo porque no podía gastar en restaurantes. En las reuniones familiares, mi abuela me presentaba con esa sonrisa tensa, del tipo que dice, ella existe, pero preferiría que no existiera justo aquí, en este contexto, frente a estas personas. Nunca lo dijo en voz alta. No hacía falta. Aprendí a leer su silencio mucho antes de aprender a leer cualquier libro. El silencio cuando yo llegaba con el uniforme del trabajo. El silencio cuando no tenía la ropa adecuada para una fiesta. El silencio pesado y ensayado cuando hablaba de los nietos de sus amigas, los que estudiaban en el extranjero, los que traían carro del año, los que prometían ser alguien en la vida. Yo nunca prometí nada, según ella. Pero 3 semanas antes de aquel mensaje, algo había cambiado de una forma tan absurda, tan improbable, que yo aún no terminaba de procesarlo. Había ganado la lotería. No fue un premio simbólico, fue el premio mayor de un sorteo en el que participé casi por accidente, en uno de esos momentos en los que uno actúa en piloto automático. Compré el boleto en un puesto cerca de la parada del camión, lo eché a la bolsa y lo olvidé. Cuando salieron los resultados y revisé los números 3 veces seguidas, sin poder creerlo, tuve que sentarme en el piso de la cocina porque mis piernas simplemente dejaron de funcionar.
Me quedé ahí, con la espalda apoyada en la pared, el celular en la mano y los ojos llorosos intentando respirar con normalidad. 8 millones de dólares, después de impuestos. Un número que no cabía en mi mente de call center y tappers, pero había aprendido, desde pequeña, a moverme en silencio. Mi abuela me enseñó eso sin querer. Me enseñó que cuando no tienes nada, todo el mundo opina, todo el mundo quiere una parte, todo el mundo de repente recuerda que tiene un lazo contigo. Así que no se lo conté a nadie. Contraté a un abogado discreto, abrí un fideicomiso y pasé las siguientes semanas tomando decisiones con una calma que ni yo misma sabía que poseía. La mayor de ellas fue la compra de un complejo turístico privado en el Caribe mexicano. Una isla exclusiva con una villa principal, cabañas sobre el agua y playas de inmaculada arena blanca. 8 millones de dólares. Pagué de contado, sin regateos, sin drama. Y fue exactamente 3 días después de firmar las escrituras que llegó el mensaje de mi abuela. No es necesario que vengas. Me quedé pensando en esa frase mientras tomaba mi café, mientras me arreglaba para otro día de trabajo, porque aún no había renunciado. Seguía guardando todo en secreto, moviendo las piezas del tablero sin que nadie se diera cuenta. Pensé en ello durante mi hora de comida, sentada en el comedor con mis compañeros, sonriendo ante sus bromas sin escuchar realmente nada. Y fue durante esa comida que me acordé de la tía Esperanza. La tía Esperanza era hermana de mi abuelo, quien había fallecido hace años. Vivía en un barrio obrero en Monterrey, cosía ropa ajena para completar su pensión y siempre me mandaba mensajes en mi cumpleaños con notas de voz larguísimas, llenas de mi hijita y que Dios te bendiga. Ella era el tipo de persona que a mi abuela le daba vergüenza presentar, hablaba demasiado fuerte, usaba colores demasiado llamativos, se reía con la boca demasiado abierta para los ambientes que exigían contención. Yo la amaba profundamente. Era ese tipo de amor que no necesita ser explicado ni justificado, que está ahí desde antes de que tengas palabras para describirlo. La llamé esa misma tarde, desde el estacionamiento del trabajo, sentada dentro de mi carro viejo, con el aire acondicionado descompuesto y el sol inclemente de la Ciudad de México haciendo que el volante ardiera. Contestó al segundo tono, como siempre. Y antes de que yo pudiera decir nada, ya me estaba contando, con la voz pesada de quien intenta disimular el dolor, que había recibido un recado de consuelo diciendo que la fiesta estaba muy concurrida y que lamentablemente no había cupo para todos. Le pregunté a cuántas personas les había llegado ese recado. Hizo una larga pausa. Luego dijo, a unos 15, tal vez 20, todos del mismo lado de la familia, todos de clase trabajadora, todos morenos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio sofocante del carro durante un buen rato, con el calor pegándoseme a la ropa y el ruido lejano del tráfico allá afuera. No fue enojo lo primero que sentí. Fue algo más frío, más calculador, una claridad cristalina del tipo que solo aparece cuando finalmente dejas de intentar entender el comportamiento de alguien y simplemente empiezas a verlo por lo que es, sin filtros, sin excusas. Mi abuela no solo me estaba excluyendo a mí, estaba limpiando la fiesta de cualquier rastro de quienes éramos realmente, para presentar una versión barnizada, aceptable e irreconocible de la familia ante las personas que ella quería impresionar. Y yo tenía una isla. Abrí el bloc de notas en mi celular y empecé a hacer una lista. Nombres, ciudades, contactos. Cada persona que había recibido aquel recado educado y cruel. Cada tía, primo, sobrino, antiguo vecino que mi abuela había decidido que no encajaba con la estética de su fiesta. La lista fue creciendo a una velocidad que me dejó con un nudo en el estómago, no de tristeza, sino de una rabia justa, la única rabia que vale la pena sentir. Mientras escribía, una extraña sensación fue apoderándose de mi pecho. No era venganza, exactamente. Era algo más parecido a la justicia, del tipo silencioso, preciso, que no necesita gritar para ser escuchado, el tipo que mi madre habría aprobado. El plan ya estaba formado, incluso antes de que yo terminara la lista. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado antes de las 8.
Era un hombre discreto, eficiente, completamente acostumbrado a lidiar con nuevas fortunas sin hacer preguntas innecesarias. Le expliqué lo que necesitaba con la objetividad de quien ya ha tomado una decisión. 2 jets privados fletados, con salida el viernes, uno con destino a Monterrey y el otro a la Ciudad de México. Capacidad total para 20 personas. Servicio completo a bordo. Catering personalizado para cada vuelo. Transporte terrestre desde las casas de los pasajeros hasta los hangares privados. Sin ningún costo para los invitados. No me preguntó por qué. Dijo que se pondría en contacto con las empresas de aviación y me regresaría la llamada en 2 horas. Después de eso, llamé a Adriana, la gerente del complejo turístico, una mujer competente y directa que ya había comenzado a preparar la propiedad para su apertura comercial, prevista para el mes siguiente. Le expliqué que necesitaríamos anticipar la operación para ese mismo fin de semana, un evento privado, 20 invitados, toda la estructura hotelera en marcha. Hubo una breve pausa del otro lado de la línea. Me recordó que el equipo aún no estaba completamente integrado, que se estaban finalizando algunas remodelaciones, que el proceso de contratación del personal fijo tenía plazos establecidos. Le dije que entendía todo eso y que tenía carta blanca para contratar a quien fuera necesario, de donde fuera necesario, para garantizar que todo estuviera impecable el sábado por la mañana. Chef ejecutivo, masajistas, personal de servicio, instructores de actividades acuáticas, sin límite de presupuesto. Lo que necesitara para hacerlo realidad tenía autorización para usarlo. Adriana dijo que empezaría de inmediato. No lo dudé ni por un segundo. Lo que me quedaba por hacer era avisar a las personas de la lista, y esa parte, a diferencia de toda la millonaria logística que yo estaba moviendo en silencio, quería hacerla con mis propias manos, con mi propia voz. No mandé un mensaje a ningún grupo, llamé uno por uno, desde el principio hasta el final de la lista. Empecé con la tía Esperanza. Cuando contestó, le dije simplemente que quería invitarla a pasar el fin de semana conmigo, que iba a mandar un coche a buscarla a su casa el viernes por la tarde, que no tenía que preocuparse por absolutamente nada. Pasajes, hospedaje, comida, todo estaba resuelto, todo estaba pagado. Se quedó callada por un momento. La pausa duró lo suficiente como para que yo pudiera escuchar el ruido de una televisión de fondo y el sonido de ella tomando aire lentamente. Luego me preguntó si yo estaba bien. Le dije que estaba de maravilla. Mejor que nunca en mi vida. Me preguntó dónde nos íbamos a quedar. Le dije que era una sorpresa. Soltó esa risa suya. La carcajada amplia y desinhibida que a mi abuela le parecía demasiado vulgar para cualquier ambiente, pero que para mí siempre sonó como el sonido más honesto del mundo. Y dijo que iba a separar una ropa bien bonita para la ocasión. Hice esa llamada 20 veces ese día. Cada vez que escuchaba la voz sorprendida y cálida de un primo, de una tía, de un antiguo vecino que había sido como familia, cada una de esas voces me confirmaba con mayor certeza que estaba haciendo exactamente lo correcto y necesario. Ninguno de ellos sabía del dinero, ninguno sabía de la isla, solo sabían que Camila, la nieta discreta, la sobrina que pasaba desapercibida en las reuniones, los estaba llamando para invitarlos a un viaje misterioso. Durante esos 2 días de preparación, mi abuela mandó otros 3 mensajes al grupo de la familia, todos sobre la fiesta, sobre los preparativos, sobre el banquete que había sido elegido con tanto cuidado, sobre el salón histórico que había rentado en el centro de la ciudad, sobre los invitados especiales que asistirían. Cada mensaje era una pequeña puesta en escena, montada con esmero para que las personas copiadas se sintieran privilegiadas por ser parte de ese universo. Los leí todos sin responder. Guardé el teléfono, volví a mi lista. El jueves por la noche recibí la confirmación final de Adriana. La isla estaba lista. El personal había llegado. El chef había presentado el menú y estaba esperando aprobación. Las cabañas estaban preparadas con arreglos de flores frescas y sábanas nuevas. Las albercas limpias, las antorchas instaladas a lo largo de toda la playa, el sistema de sonido configurado para sonar al atardecer. Me acosté esa noche con una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tal vez la más profunda que había sentido jamás. El viernes por la mañana,
Me desperté temprano, preparé una maleta compacta. Sabía que no necesitaría mucho. La isla tenía todo lo que cualquier persona pudiera imaginar necesitar. Y tomé un taxi al aeropuerto, no a la terminal principal, con sus filas, bandas de equipaje y ese olor específico a ansiedad colectiva. A la terminal de aviación privada, en la que nunca había puesto un pie en mi vida hasta hacía 3 semanas, y que ahora atravesaba con mi boleto y con mi nombre en la lista de dueños del vuelo. El Gulfstream estaba en la pista, blanco y silencioso, con la tripulación uniformada y en sus puestos, esperando con la naturalidad de quien hace esto todos los días. Subí a bordo, me senté en un sillón de piel que era más cómodo que cualquier sofá que hubiera tenido jamás, y pedí un jugo de naranja mientras esperábamos. Cuando el avión de la Ciudad de México despegó con los primeros 10 invitados, el de Monterrey lo siguió justo detrás, llevando a la otra mitad de la familia que mi abuela había desechado. Miré por la ventanilla mientras la ciudad desaparecía allá abajo, y pensé en Consuelo en ese exacto momento, probablemente arreglándose para su fiesta, satisfecha con el universo que había montado tan cuidadosamente a su alrededor, sin tener la más mínima idea de lo que estaba sucediendo a kilómetros por encima de su cabeza. Cuando los 2 aviones aterrizaron en la pista privada de la isla, con una diferencia de 20 minutos, yo los estaba esperando en el asfalto, con el sol del Caribe calentando mi piel y el olor a agua salada impregnándolo todo. La puerta del primer avión se abrió, y la tía Esperanza bajó los escalones con el vestido floral naranja que claramente había elegido con todo cuidado. Exactamente el tipo de estampado que mi abuela consideraba demasiado excesivo para ambientes refinados. Ahí bajo la luz tropical, con el océano turquesa abriéndose a sus espaldas, parecía una pintura. Parecía la pura alegría con piernas y un vestido naranja. Me abrazó con una fuerza que casi me tira. Sentí su perfume, ese que no había cambiado desde que yo era niña, y tuve que respirar hondo para no echarme a llorar ahí mismo, en la pista de aterrizaje. Me susurró al oído, con la voz temblorosa por la emoción contenida: «¿Qué es este lugar, Camila?» Sonreí y le dije con calma: «Es mío. Y ustedes son mis invitados». Las siguientes horas fueron el polo opuesto de todo lo que había vivido en las últimas reuniones familiares. No había nadie escaneando la ropa de los demás con la mirada. No había conversaciones sobre patrimonio, ni sobre conexiones sociales, ni esa asfixiante pregunta de «¿y en qué estás trabajando ahora?», dicha con un tono que ya conllevaba la respuesta esperada. Había gente quitándose los zapatos en la arena camino a las cabañas, niños corriendo hacia el mar, incluso antes de que los adultos llegaran a sus habitaciones. Mi tío Arturo sosteniendo una copa de champaña con la expresión de alguien que no sabe bien si está soñando, pero que no quiere arriesgarse a despertar y descubrir que así es. El personal de la isla recibió a cada persona por su nombre. Le había mandado la lista completa a Adriana con anticipación, con detalles sobre quién era quién, preferencias alimenticias que yo recordaba, cualquier información que pudiera hacer que la recepción se sintiera personal y no protocolar. Cada invitado fue llevado a su cabaña en un carrito de golf eléctrico y silencioso, mientras alguien del equipo les explicaba las amenidades con la misma atención que usarían para cualquier huésped VIP, porque eso era exactamente lo que eran: mis huéspedes, en mi isla. Mi prima Mariana, que criaba sola a sus 3 hijos en las afueras de la ciudad, se quedó parada en la entrada de su cabaña, mirando la cama king size, con sus sábanas blancas impecables y la terraza que daba directo al océano, con 2 sillas puestas de frente al horizonte, como si alguien supiera que ella necesitaba específicamente eso. Luego se sentó en la orilla de la cama, despacio, y lloró. No de tristeza, yo aprendí a notar esa diferencia hace mucho. Era ese llanto de cuando alguien que ha pasado años siendo tratado como una carga, finalmente es tratado como una persona que merece ocupar un espacio. Fui hacia ella, me senté a su lado, y nos quedamos ahí un momento sin decir nada. A veces, el silencio es la cosa más honesta que 2 personas pueden compartir. El día se fue abriendo lentamente, generoso,
como una fruta que madura al sol sin prisas. El equipo sirvió la comida en el área de la alberca, un banquete que mezclaba la elegancia del menú ejecutivo con los platillos que le había pedido específicamente al chef semanas antes. Los frijoles charros, que eran la especialidad de la tía Esperanza, el arroz con leche, que mi mamá me hacía cada vez que me enfermaba de niña, unas buenas carnitas y un guacamole con chicharrón que no faltaban en ninguna carnita asada familiar antes de que la familia empezara a desintegrarse por las decisiones de quien prefería las apariencias a la pertenencia. El chef había mirado la lista levantando ligeramente una ceja cuando le mandé las recetas por correo. Pero ejecutó cada platillo con toda la seriedad que le pedí, yendo personalmente con la tía Esperanza para confirmar algunas sazones. El resultado fue una mesa larguísima, puesta bajo las palmeras con el sonido del mar de fondo, que tenía al mismo tiempo langosta fresca y una cazuela de frijoles a un lado. Y de alguna manera, aquello era lo más coherente, verdadero y completo que yo había visto sobre una mesa. Fue durante la comida que mi tío Arturo me preguntó, con ese estilo directo suyo, que nunca aprendió a envolver las cosas en delicadeza, cómo había conseguido todo eso. Lo miré los demás rostros alrededor de la mesa, curiosos, esperanzados, sin malicia, simplemente presentes, y decidí que era hora de dejar de guardar el secreto a las personas que importaban. Les conté sobre la lotería, con todo detalle, de principio a fin. El boleto comprado por impulso, el puesto cerca de la parada del camión, los números revisados 3 veces con las rodillas temblándome, el piso de la cocina donde terminé porque las piernas no me sostenían, el fideicomiso, el abogado, los meses de silencio absoluto, las escrituras de la isla firmadas 3 días antes de que llegara el mensaje de mi abuela. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue de ese tipo lleno, denso, que se produce cuando las personas están procesando algo demasiado grande para caber en un comentario rápido o en una reacción inmediata. La tía Esperanza fue la primera en hablar, con la voz firme que siempre usó para decir las verdades que necesitan decirse sin rodeos. Dijo que yo era hija de mi madre, y que mi madre habría hecho exactamente lo mismo. Habría esperado, se habría movido en silencio, y cuando llegara la hora, habría usado todo lo que tenía para honrar a las personas correctas. Tuve que mirar hacia el mar durante un buen segundo para no echarme a llorar frente a todo el mundo. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que a kilómetros de distancia, la fiesta de mi abuela estaba empezando a desmoronarse de una manera que ninguno de nosotros habría podido planear ni aunque lo hubiéramos intentado durante semanas. La tía Esperanza había transmitido en vivo desde su celular con la naturalidad desarmante de quien simplemente quiere guardar un recuerdo bonito para compartirlo con sus amigas. No me avisó, no me pidió permiso. Simplemente abrió la aplicación mientras el dron que el personal de la isla nos había prestado se elevaba sobre la playa, capturándolo todo en alta definición. Las cabañas sobre el agua, las albercas infinitas reflejando el cielo de la tarde, la mesa puesta con antorchas, toda la familia riendo, comiendo y existiendo sin pedirle permiso a nadie. Ella narró el video con la naturalidad del que le está enseñando la comida del domingo a sus comadres. Solo que esta comida era en una isla privada de $8 millones. Mencionó mi nombre con orgullo. Mencionó el valor de la propiedad con la soltura de quien cree que todo el mundo ya lo sabe. Etiquetó a mi empresa en la transmisión. En 20 minutos, el video había llegado a los grupos de WhatsApp de las amigas del club social de mi abuela. Yo solo me enteré de esto mucho más tarde. En ese momento, estaba descalza en la arena, con una margarita en la mano, escuchando a mi tío Arturo contar una historia que todo el mundo ya se sabía de memoria, pero que se volvía mejor cada vez que la contaba, con más detalles inventados en cada versión. La vida estaba, por un momento raro y precioso, exactamente en el lugar correcto. El celular empezó a vibrar cerca de las 6 de la tarde, con una insistencia que reconocí incluso antes de mirar la pantalla. Primero fueron 5 llamadas de mi abuela, luego 10. Después dejé de contar y puse el teléfono boca abajo sobre la mesita de la terraza.
dejándolo vibrar contra la madera mientras el sol descendía sobre el océano y pintaba el cielo de naranja y rosa. La tía Esperanza vino a contarme sobre la transmisión en vivo con una sonrisa que mezclaba orgullo genuino y una chispa de travesura que no intentó ocultar. Dijo que no había planeado causar ningún problema. Solo quería guardar el recuerdo del lugar, mostrarles a sus amigas costureras que existían lugares así en el mundo. Que el video hubiera llegado hasta las amigas de Consuelo fue, en sus palabras, pronunciadas con una calma desconcertante, obra del destino, mi hijita. Yo no dije nada, solo sonreí y le di un trago a mi bebida. Más tarde, cuando ya había oscurecido y la fiesta en la playa se había trasladado a una fogata a la orilla del mar, con el olor a madera quemada mezclado con la brisa salada, recibí un mensaje de mi prima Andrea, quien estaba en la fiesta de mi abuela, porque ella era del lado de la familia que sí había sido invitado, el lado que encajaba en la estética planeada. Andrea me mandó un audio con la voz bajita y cargada de culpa, contándome lo que estaba pasando allá. La transmisión en vivo le había llegado al celular de una de las invitadas más cercanas a mi abuela durante la misma fiesta. Esta mujer se lo había enseñado a las demás. En cuestión de minutos, todo el salón estaba dividido entre mantener la plática y mirar las imágenes de la isla en el celular, mientras la fiesta en sí se marchitaba con la velocidad silenciosa de una flor sin agua. Las preguntas comenzaron a circular. ¿Quién era Camila? ¿Por qué la habían excluido si era dueña de una firma de inversiones con portafolio internacional? ¿Por qué la abuela le decía a todo el mundo que su nieta era una muchacha sin futuro, sin nada que ofrecer? Mi abuela, según Andrea, intentó controlar la situación sonriendo. Pero era la sonrisa equivocada, la tensa, la temblorosa, la de quien está viendo el piso ceder lentamente bajo sus pies y elige fingir que está admirando la vista. Devolví el celular a la mesita y regresé a la fogata sin decirle nada a nadie. No sentí satisfacción inmediata en ese momento. Sentí algo más parecido a una tristeza profunda. No por mí, sino por el tamaño y la duración de la ilusión que mi abuela había construido. Décadas de energía, de dinero que no tenía, de relaciones que fue desgastando, todo invertido en aparentar algo que no era, para personas que en el fondo no tenían ningún interés real en ella. Ya las personas que la amaban de verdad, que se habrían quedado a su lado en cualquier circunstancia, las había ido empujando fuera del encuadre, una por una, con recados educados y excusas inventadas sobre el cupo de los lugares. Esa noche, alrededor de la fogata, el tío Arturo contó que mi abuela le había pedido un préstamo hacía 2 años. Le dijo que era para una reparación de emergencia en su casa. Él se lo había dado sin dudarlo y sin pedir nada a cambio, porque era familia y porque eso es lo que se hace. Nunca se lo pagó, nunca lo volvió a mencionar. Mi prima Mariana dijo que la abuela también le había pedido dinero poco antes de Navidad, para una emergencia médica que nunca explicó a detalle. Mariana le había mandado lo que pudo apartar ese mes, que no era mucho, pero era todo lo que tenía ahorrado. Fui escuchando cada relato en silencio, armando el rompecabezas en mi cabeza, con una claridad que dolía. Mi abuela tenía problemas financieros graves, ese tipo de problemas que no aparecen de repente, sino que crecen lentamente bajo una superficie impecable, mientras la persona mantiene la fachada brillando, con un esfuerzo que la va consumiendo por dentro. La renta del salón histórico, el menú elaborado, los arreglos florales importados, las invitaciones impresas con tipografía cara. Todo eso costaba dinero que no tenía, y estaba tapando los hoyos pidiéndoselo a las mismas personas que había excluido de su lista de invitados. La crueldad de ese círculo me dejó sin palabras por un momento. Saqué a mi abogado de su descanso esa noche, mandándole un mensaje para pedirle que verificara si había algún vínculo entre el nombre del salón rentado por mi abuela y las empresas de mi fideicomiso. Era una corazonada, basada en la probabilidad y en el tamaño del portafolio que había adquirido en la región en los meses anteriores. La respuesta llegó en menos de 1 hora. El salón era administrado por una empresa de bienes raíces que era subsidiaria de otra compañía.
la cual a su vez estaba controlada en su totalidad por mi grupo de inversión. Yo era la dueña del lugar donde mi abuela estaba dando la fiesta de la que me había excluido. Me quedé mirando ese mensaje por un tiempo que no supe calcular. La fogata crepitando de fondo, las risas de la familia a lo lejos, el olor del océano impregnándolo todo, la pantalla del celular iluminando mi rostro en la oscuridad de la noche tropical. Luego tecleé el siguiente mensaje para el abogado, pidiéndole que verificara el contrato de arrendamiento, más específicamente, el estatus del cheque de anticipo que se había dejado como garantía. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Mientras tomaba mi primer café del día en la terraza de mi cabaña, con los pies descalzos sobre la madera entibiada por el sol matinal. El banco había rebotado el cheque de depósito que dio mi abuela para asegurar el salón por falta de fondos. No hubo verdadera sorpresa. Hubo esa sensación silenciosa y pesada de cuando una hipótesis se confirma y te das cuenta de que, en el fondo, una parte de ti ya lo sabía, incluso antes de preguntar. Llamé a Adriana y le pedí que le avisara al departamento financiero del corporativo que procediera con los protocolos contractuales estándar. Notificación formal de impago, aviso de solicitud de desalojo del espacio y contacto con las autoridades locales para solicitar apoyo en la ejecución, en caso de que los arrendatarios se negaran a cooperar. No era algo personal, era un contrato. Era exactamente lo que la empresa haría con cualquier cliente que presentara un cheque sin fondos para una propiedad comercial de lujo por $500,000. El hecho de que ese cliente fuera mi abuela era solo una coincidencia, dolorosa, poética y absolutamente justa. Pasé la mañana con mi familia. Llevé a la tía Esperanza a dar una larga caminata por la orilla de la isla, las dos descalzas, sin un rumbo fijo, dejando que el agua fría nos lamiera los pies mientras caminábamos despacio. Habló de mi madre con una libertad que nunca había sentido en esas pláticas, cosas que nunca había escuchado, recuerdos de la infancia de ambas juntas, antes de que la vida separara a las personas con la brutalidad silenciosa que a veces tiene. Me contó sobre mi mamá cuando era niña, cuando era adolescente, sobre cómo era antes de ser madre, antes de ser hija de Consuelo, antes de ser cualquier cosa más allá de ella misma. La escuché con total atención, guardando cada detalle como si fueran objetos frágiles que necesitaran cuidado para no romperse. Cerca del mediodía, mi celular volvió a vibrar con una intensidad distinta a la de las horas anteriores. No eran solo llamadas de mi abuela, era una serie de números desconocidos, notas de voz acumulándose, un diluvio digital de pánico que podía sentir incluso sin abrir nada. Abrí un mensaje corto de Andrea. Camila. La policía llegó al salón. Esperé un tiempo prudente. Luego llamé a mi abuela. Contestó al primer tono como me lo imaginaba. De fondo podía escuchar voces tensas empalmándose, el sonido de pasos rápidos sobre un piso de mármol, algo que tintineó como cristal moviéndose con urgencia. Antes de que yo pudiera abrir la boca, ella empezó a hablar. Su voz era diferente a todo lo que le había escuchado en décadas. No era la autoridad fingida de la matriarca. No era el hielo controlado de quien me había mandado aquel mensaje el martes con un beso al final. Era pura desesperación, sin adornos, sin ninguna capa de barniz encima. Dijo que había un malentendido, que las cosas se podían arreglar en familia, que yo tenía que llamar a quien fuera el responsable y explicarle que era su nieta, que éramos familia, que había un error. Le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma que el contrato de renta no tenía ninguna cláusula de parentesco, que la empresa operaba con criterios financieros objetivos, iguales para todos sus clientes, que un cheque rebotado para una propiedad comercial constituía fraude contractual, sin importar quién lo hubiera firmado, y que yo, como directora ejecutiva de la compañía dueña del lugar, no tenía la autoridad para interferir unilateralmente en procesos legales que ya estaban en curso. Hubo una pausa. Luego me preguntó si tenía la más mínima idea de lo que le estaba haciendo. Le respondí que sí, que tenía una idea muy clara de lo que estaba pasando y de por qué estaba pasando. Colgué sin esperar respuesta. Después de eso, me fui a la playa.
No para pensar, no para procesar. Ya había procesado todo eso en los últimos días, en los meses de silencio, en los años de mensajes leídos sin respuesta y de invitaciones rechazadas con excusas educadas. Fui porque quería estar presente en la alegría que había construido ahí, sin dejar que el peso de lo que sucedía al otro lado del país me robara ni una sola hora de ese fin de semana que había costado mucho más que dinero hacer realidad. El tío Arturo había organizado un torneo improvisado de dominó debajo de una carpa, con una seriedad competitiva que hacía soltar carcajadas a sus nietos. Los niños estaban con el instructor de snorkel que la isla proporcionaba, buceando en las aguas poco profundas y cristalinas de la costa, gritando de emoción cada vez que veían pasar un pez de colores debajo de ellos. Mariana estaba dormida en un camastro con una sonrisa en el rostro. Su primer sueño sin prisas, sin alarmas, sin nadie necesitando nada de ella por unas horas, y se le notaba de una forma visible, como si el cuerpo entero hubiera decidido relajarse por completo. Me metí al mar hasta la cintura y me quedé ahí parada, dejando que las olas me empujaran con esa insistencia gentil que tiene el océano, sin juicios, sin expectativas. Pensé en mi madre con una nitidez que a veces me toma por sorpresa, incluso después de tantos años. Pensé en cómo habría reaccionado al saber que me había ganado la lotería, con esa alegría que no le cabía en el cuerpo, que expresaba aplaudiendo y dando vueltas sobre su propio eje incluso en espacios pequeños, sin importarle quién la estuviera mirando. Pensé en cómo habría amado este lugar, esta playa, a estas personas a las que ella siempre amó y que mi abuela fue alejando poco a poco, como quien arregla un cajón, guardando lo que sirve y desechando lo que ya no encaja. Pensé también en lo que mi abuela había intentado borrar a lo largo de los años. No solo había borrado a mi madre. Era toda una historia de trabajo duro, de resistencia silenciosa, de personas que construyeron una familia con lo que tenían a la mano y amaron sin exigir retornos ni encajes estéticos. Ella había creído que podía sustituir esa historia por una versión más conveniente, más digerible a los ojos de quienes quería impresionar. Al mar no le importó nada de eso. Siguió empujando suavemente contra mis piernas, indiferente a fiestas, a cheques sin fondos y a herencias destruidas. Esa noche, tuvimos la cena de despedida en la playa, con toda la ceremonia que el momento merecía. Una larga mesa de madera recuperada, colocada directamente sobre la arena, iluminada por hileras de antorchas a su alrededor. El chef ejecutivo había preparado el menú final mezclándolo todo. Langosta fresca, costillas asadas a fuego lento y en el centro de la mesa, la cazuela de arroz con leche con la receta de la tía Esperanza, que al chef le había tomado días perfeccionar y que ella aprobó con un asentimiento de cabeza serio y definitivo, como quien firma un documento importante. Antes de empezar, me puse de pie. No había preparado ningún discurso. Las palabras salieron del lugar donde siempre surgen las palabras verdaderas, que es ese fondo donde ya no nos queda nada que esconder ni nadie a quien impresionar. Miré a cada rostro alrededor de la mesa, rostros curtidos por el sol de ese fin de semana, más relajados de lo que los había visto en años, rostros que mi abuela había decidido que no eran aptos para la compañía correcta. Les dije que esa isla era suya. No como un favor, no por caridad, no como un gesto de superioridad, sino como el reconocimiento de una deuda que nunca tendría las palabras exactas para describir. Que cada vez que yo había necesitado algo de verdad, no había sido el club social de mi abuela el que apareció. Habían sido ellos, con el dinero que tenían, con el tiempo que tenían, con el amor que nunca cobró entrada, ni me pidió que me comportara de cierta forma para merecerlo. Y que lo menos que podía hacer con $8 millones era asegurar que a partir de ahora siempre tendrían un lugar asegurado en mi mesa, la mesa de verdad, no la rentada. La tía Esperanza lloró. El tío Arturo fingió que no estaba llorando y le dio un trago largo a su vino para disimularlo con algo de dignidad. Mariana no fingió nada. Nunca había sido buena para eso y nunca había tenido que serlo. Brindamos con el mar de fondo y las estrellas en lo alto, con copas de cristal llenas de algo que ninguno de nosotros habría imaginado beber un año atrás.
El domingo por la tarde, los Jets llevaron a todos de regreso a casa. Yo me quedé. Me quedé 2 días más en la isla, con el personal como mi única compañía humana. No por soledad, sino porque necesitaba ese silencio específico para dejar que todo se asentara. Me sentaba en la terraza por las mañanas con mi café, miraba el océano y dejaba que mis pensamientos se organizaran a su propio ritmo, sin forzar nada. Mi abuela intentó contactarme a través de intermediarios a lo largo de esos días, una prima lejana, un viejo conocido de la familia, hasta el pastor de la iglesia a la que ella asistía en los últimos años. Cada uno con una versión ligeramente distinta del mismo mensaje central, que estaba arrepentida, que las cosas se le habían salido de las manos, que la familia es la familia y que había un camino de regreso hacia algo que se pareciera a la normalidad. No le contesté a ninguno. No era coraje lo que me detenía, y eso era importante reconocerlo. Era claridad. Hay una diferencia profunda entre cerrar una puerta con furia y cerrarla con conciencia. Lo segundo es mucho más permanente y mucho más honesto con uno mismo. Supe, por los canales que supe, que ella estaba enfrentando las consecuencias del cheque rebotado con toda la seriedad que el departamento jurídico de la corporación aplicaba a esos casos. Que sus amigas del club social se habían alejado con la velocidad elegante y cobarde de quien nunca tuvo una verdadera lealtad que ofrecer en primer lugar. Solo conveniencia, solo cálculo social, solo la cercanía a lo que parecía ser poder y estatus. Que el salón había sido desalojado esa tarde de sábado, con los invitados saliendo con esa expresión específica de quien se ve atrapado involuntariamente en el colapso de la ilusión ajena. Supe también que mi abuela había intentado explicarle a algunas personas que yo había orquestado todo deliberadamente en su contra, que había planeado la humillación con anticipación, paso a paso, que era pura venganza de una nieta resentida. Dejé que esa narrativa circulara libremente, sin corregirla, sin comentarla. Porque la verdad real, objetiva, sin dramas añadidos, era más simple y al mismo tiempo más devastadora que cualquier conspiración que ella pudiera armar. Me gané una fortuna, compré una isla y usé ese dinero para reunir a las personas que ella había desechado. No había ningún complot, hubo una consecuencia. Hubo el peso natural de décadas de decisiones llegando, finalmente, a su punto de cobro. En mi último día en la isla, le pedí al personal que me llevara en bote hasta el extremo norte de la propiedad. Una franja de arena sin ninguna construcción alrededor, solo la flora nativa creciendo a sus anchas y el mar abriéndose en las 3 direcciones posibles. Me quedé ahí sola hasta que el sol empezó a ocultarse, pintando el agua de colores que no tienen un nombre exacto. Pensé en quién era yo antes de comprar aquel boleto de lotería por impulso, en una tarde común que no tenía nada de especial. Era la misma persona. El dinero no había creado nada que no existiera antes, solo había quitado los obstáculos que impedían que esa persona existiera a gran escala. La calma, la paciencia, el instinto de moverme en silencio, la capacidad de esperar el momento adecuado, todo eso ya estaba ahí. El dinero solo abrió las puertas. La Camila que respondió OK al mensaje de mi abuela, aquel martes por la mañana, ya sabía que esa exclusión era el capítulo final de una historia que había dado todo lo que tenía para dar. Ya sabía que no había nada más que recuperar en un vínculo que dependía de hacerme menos para funcionar. El dinero solo me dio las herramientas para escribir un capítulo diferente. No para mí, porque mi paz estaba resuelta con o sin una isla privada, sino para las 20 personas que habían sido desechadas junto a mí, como si fueran detalles inconvenientes. Y ese capítulo se escribió con antorchas en la playa, con un arroz con leche aprobado con toda seriedad por la tía Esperanza, con niños buceando sobre peces de colores, con el tío Arturo que fingió no llorar pero lloró, y con un brindis bajo las estrellas del Caribe, que ninguno de nosotros olvidará mientras viva. Regresé a la Ciudad de México el lunes. Renuncié a mi trabajo al día siguiente, sin discursos, sin dramas, solo con un correo educado y la sensación tranquila y definitiva de quien cierra un libro que realmente llegó a su fin. Empecé a trabajar a tiempo completo en mi compañía de inversiones,
con el mismo silencio metódico que había usado para construir todo hasta ese punto. Contraté a personas buenas, tomé decisiones con paciencia, aprendí lo que no sabía y delegué lo que tenía que ser delegado. Una vez al mes, a veces más, abro el grupo de WhatsApp que hice con la familia de la isla, la familia real, la que se quedó cuando no había nada que ganar por quedarse. Y veo las fotos. La tía Esperanza con su vestido floral naranja en algún otro lugar bonito que fue a visitar. Los hijos de Mariana creciendo y sonriendo. El tío Arturo con otra de sus pinturas terminadas, firmada con su caligrafía grande. A veces la tía Esperanza manda un audio largo, lleno de mi hijita y que Dios te bendiga, e historias de las que se acuerda a mitad de semana sin razón aparente. Los escucho con los audífonos puestos, en mi oficina nueva, con el ventanal que da hacia toda la ciudad allá abajo, y sonrío, no con la sonrisa de quien le ganó a alguien, sino con la de quien por fin dejó de correr en una competencia que nunca fue suya para empezar. Y bien, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero ahí.